Buenas tardes a todos y el día de hoy vamos a iniciar con vamos a ver, tratar de ver, a ver cuánto tiempo nos lleva el tema de hoy, que es el número 12 de esta serie de nuestra declaración de fe, eh, que es Dios el Hijo, es la segunda parte. La semana pasada vimos la primera parte, hoy vamos a ver la segunda. Y yo quiero enfatizar antes de comenzar, ¿verdad? Con este tema en particular de Dios el Hijo, que no tiene el propósito ni de ser un tratado o una clase completa de cristología, es decir, todo lo referente a Cristo, porque créanme que se necesitarían bastante más que un par de clases, ¿no? Entonces, incluye, evidentemente, cristología, ¿verdad? Lo que tenga que ver con Cristo. Sin embargo, estamos concentrándonos en estos temas, en la segunda persona de la divinidad, en la relación, ¿verdad?, de la segunda persona de la divinidad con las otras dos personas, es decir, la relación que tiene el Hijo con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, la Trinidad. No se me vayan a desenfocar de eso. Esa es la línea, ese es el enfoque que estamos teniendo en este momento. Entonces vamos a recordar un poco. Vamos a ver lo que en esencia vimos, ¿verdad? La semana pasada, que vimos 7 prerrogativas de Cristo Jesús con respecto a su divinidad. No entramos en ningún atributo, ahorita vamos a ver algo de eso, ninguno de los atributos de Dios, ¿verdad? No debemos de confundir eso, pero nada más recordando un poquito, la semana pasada tratamos esto. El primer punto es de que Él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Que el Hijo es el creador de todas las cosas. Hablamos también que Él es el preservador de todas las cosas, es decir, no solamente las ha creado, sino que Él las sostiene. Y nos dice las Escrituras que por el poder de su palabra. Vimos también que Él es quien perdona pecados, es el único que puede perdonar pecados. Nuevamente, todas estas son prerrogativas, no son atributos, son prerrogativas de Dios, ¿verdad? En este caso del Hijo. El cuarto punto que vimos es de que Él resucitará a los muertos. Él resucitará a los muertos. Ya, aquí estamos ya hablando con respecto a la glorificación, ¿sí? Hablamos también de que Él repartirá recompensas a los santos. Esto es ya hablamos que habían 2 tribunales, ¿verdad? O 2 juicios, vamos a llamarlo así. El primero era el tribunal de Cristo, que es para repartir recompensas, a los santos, no para juicio, sino para recompensa. Y estaba el tribunal o el juicio del gran trono blanco, que es precisamente el siguiente punto en donde todo el juicio, ¿verdad?, contra este mundo se le ha encomendado a Él. Hablamos acerca de eso en la sobremesa. Recordarán que estuvimos tratando estos últimos puntos, estuvimos siendo más incisivos ahí en la sobremesa. Yo les aconsejo que vayan ahí. Y por último punto de lo que vimos la semana pasada, es la adoración se le da con entera libertad, ¿verdad? Él nunca rechazó la adoración, nunca rechazó cuando se le postraron, nunca dijo, no me adores a mí, ¿verdad? Como en el caso de un ángel, ¿no? Cuando Juan se le postró ahí, ¿verdad? Esa tendencia que llegamos a tener los seres humanos, y se le postra y el ángel le dijo, no, adora a Dios, no me adores a mí, tú y yo somos consiervos, etcétera, etcétera. Vamos, es una tendencia que se tiene. Entonces, nada más para distinguir estos puntos, lo que es la diferencia entre una prerrogativa y un atributo, es que una prerrogativa es un privilegio, como lo tienen ahí en su pantalla, es un privilegio o la facultad de ejercer una autoridad. Es decir, en este caso pues es Dios, ¿verdad? O sea, Él puede y tiene el privilegio, Él puede ejercer el hecho de ser Dios por la sencilla razón de que es Dios. Él puede hacer cosas
como lo mencionamos hace un momento, perdonar pecados. ¿Por qué? Porque es un privilegio, es una facultad que Él tiene en donde Él ejerce su autoridad como Dios. Bueno, esa es una prerrogativa. Yo espero que eso haya quedado claro. El día de hoy vamos a ver un atributo. No vamos a ver todos los atributos de Dios, vamos a ver solamente uno, ¿verdad? En este caso, como Dios, un atributo son cualidades o son propiedades de un ser. Por ejemplo, todos los atributos de Dios es precisamente, pues son las cualidades que Él tiene que lo hacen ser Dios. El hecho de ser todopoderoso, ser, o sea, lo que se le conocen como los ovnis, ¿no? O sea, ovni, no de objeto volador no identificado, sino de ovni con M. Omni, que es todo, ¿verdad? Omnipotente, o sea, es todopoderoso, omnipresente, que está en todo lugar, o sea, que no se traslada, sino que Él está ahí. ¿Me explico? Omnisciente, que todo lo sabe, nunca aprende, etcétera. Esos son atributos que lo hacen ser Dios, son propiedades que tiene su ser, vamos a llamarlo así. Pues bien, el día de hoy vamos a entrar con un atributo que es muy importante, ¿sí? Que es la preexistencia de Dios el Hijo. Es decir, la preexistencia. ¿Qué quiere decir preexistencia? Es muy sencillo, es la existencia previa o la existencia anterior, ¿verdad? Con algunas de las propiedades de naturaleza o origen. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que es eterno. Preexistencia es que Él ha estado ahí siempre. Estamos hablando de divinidad, ¿verdad? Es decir, que Jesús es Dios, que el Hijo es Dios y por lo tanto es eterno. Es imposible, es materialmente imposible separar la divinidad y la eternidad de Dios el Hijo, ¿sí? Entonces, esto es esencial de capturar. Eternidad, déjenme decirles, es uno de los atributos más complicados probablemente de procesar, más complicados de entender. Por un lado, porque pues nuestra mentalidad está limitada a todas las cosas, toda nuestra experiencia está limitada esencialmente por tiempo, por espacio y por materia, ¿verdad? Es decir, para nosotros siempre hay algo que empieza y puede ser que dices, ya no termine, ¿verdad? Nosotros luego tenemos un concepto de eternidad muy distinto cuando dices, uy, se tardó una eternidad, ¿verdad? Entonces nosotros encerramos eternidad siempre dentro de un marco de tiempo, cuando precisamente eternidad es que no tiene tiempo. Ustedes sabrán esto, ¿verdad? Pero eternidad, el concepto o textualmente, literalmente, eternidad quiere decir timeless, ¿sí? O se dice así, timeless, o sea, es sin tiempo, no existe el tiempo, ¿verdad? Y esto llega a ser un poco complejo muchas veces de poder procesar porque luego, y porque tenemos la idea, ¿no? Y recibo la vida eterna. Ay, pues es para cuando me muera, me voy al cielo, y esa es la vida eterna. Y no entendemos que vida eterna, pues, lo que se refiere a la palabra, es la cualidad de la vida, es decir, ¿qué es lo que recibimos? Una vida que no fue creada. La vida que nosotros tenemos en nosotros, bios, la vida biológica, es una vida, es un nivel de vida que ha sido creado. Pero cuando hemos creído, vean la maravilla del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que hemos creído para que, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, el que sea, todo aquel que en Él pone su confianza, que en Él cree, no se pierda, porque ya va de camino a la perdición, que no se pierda, ¿sí? Mas tenga vida eterna. Es decir, ese nivel de vida que tiene, que es biológico, ¿verdad? No se queda ahí. Eventualmente vamos a morir, pero lo que nos está diciendo es que recibimos precisamente esa cualidad de vida que tiene Él, ¿sí? Que no tiene principio y que no tiene fin. Esto no quiere decir, mis amados, que nos hacemos dioses, ¿ok? Nada más lo quiero subrayar. Simplemente recibimos esa cualidad de vida, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, la importancia de atributo de la preexistencia de Dios el Hijo, de la eternidad,
Es que precisamente lo muestra a él necesario, evidencia a él o lo evidencia a él como necesario como ser creador y sustentador, ¿sí? Creador y sustentador. Me voy a meter aquí un poquito y los voy a, espero no confundirlos, pero dentro de la filosofía grecorromana, más en particular dentro de la filosofía griega, había un elemento, esto es muy platónico, pero había un elemento que ellos manejaban de un ser que le llamaban el demiurgo. Sí, no sé si alguno de ustedes ha escuchado del demiurgo, ¿verdad? Y cómo lo representan. Ahí luego nos vamos a meter en eso. Pero el demiurgo era así como que el constructor. Y decían, bueno, sí, Dios es es como el demiurgo, ¿verdad? Es decir, las cosas estaban ahí todas desordenadas y él llegó y les dio orden. No, no es así. Ese es el pensamiento que se llega a tener. Ahorita no le dicen demiurgo, pero dicen, bueno, sí, ahí juntó las cosas, le dio orden, pero la preexistencia de Dios el Hijo lo lleva a ser creador, ¿sí? Antes de la materia, antes de que el tiempo existiese. Esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Porque vean qué importante, qué esencial es para nosotros fundamentar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia, ¿verdad? En Él y como consecuencia, pues que nuestros corazones sean, a falta de una mejor palabra, que sean arrastrados, ¿verdad? A darle alabanza, a darle el reconocimiento que Él merece por todos los beneficios que recibimos de Él continuamente. Porque todos los días recibimos, o sea, todos los días estemos agradecidos o no, seamos o no, hagamos, digamos, ahora sí que llueve, truene o relampaguee, nosotros recibimos los beneficios de Él en que está sustentando nuestras vidas. Y ese es un beneficio y qué bueno que nosotros podamos entender esto para precisamente ser agradecidos con Él. Entonces, por las cosas que recibimos aquí en nivel creación, en el nivel de Él, donde nos ha creado y donde nos sustenta. Ahora, cuánto más si le damos gracias por eso, cuánto más le daremos gracias sabiendo el final que nos espera. Sabiendo que estaremos con Él y que para todo aquel que ha nacido de nuevo, para todo aquel que cree, el estar con Él y disfrutar de Él eternamente es un hecho, ¿sí? Es algo seguro, es esa confianza que podemos tener. Ahora, antes de entrar ya propiamente aquí un poquito más en tema, debo mencionar que el pasaje que vamos a ver, igual si pueden abrir sus Biblias, yo ahorita lo voy a poner aquí en la pantalla, en Juan capítulo 1, a partir del versículo 1, del 1 al 4, no voy a hacer un exégesis de estos versículos, pero debo decir que este es un pasaje que por la profundidad teológica con la que Juan escribe, y por el otro lado también está la complejidad, ¿sí?, de traer el sentido textual y correcto del griego al castellano, porque no es nada más el hecho de traducirlo. Si uno traduce palabra por palabra, es un, pues, no tienen el mismo orden, tienen más o menos, el griego y el castellano tienen más o menos la misma estructura, ¿sí? Aunque se dicen obviamente de distintas maneras, entonces no se pasa palabra por palabra, pero escuchen bien, a la hora de que se interpreta, se tiene que extraer el mensaje que están dando ahí, porque el griego tiene una particularidad que no tiene ningún otro idioma, y es una precisión impresionante con lo que quiere decir. Es decir, si yo quisiera decir algo, pero esa palabra no existe, el griego me permite formarla para desarrollar ese concepto y que quede claro qué es lo que estoy diciendo, ¿sí? No tengo tiempo para meterme a ahondar en eso, solamente les quiero decir de la extraordinaria complejidad que tiene el griego, ¿sí? Pero también la extraordinaria exactitud, precisión que tiene, ¿sí? Entonces, pues es un pasaje que podría sonar de repente como un trabalenguas, pero vamos a ir ahorita para allá. Entonces,
Todo esto que les estoy diciendo, todo esto que vamos a ver, pues yo no quiero que se sientan abrumados con esto, pero sí que nos esforcemos, mis amados, en meditar en ello, que no brinquemos a conclusiones inmediatas, ¿verdad? Ni tratar de filtrarlo con especulaciones, ¿sí? O sea, es decir, con un método filosófico. Ay, bueno, voy a tratar de interpretar esto y me pongo a especular porque, pues, filosofía en esencia terminas especulando, ¿no? Ahí tiene una buena parte de esto, es especulación. Entonces, no se puede filtrar con una especulación, sino que uno se tiene que ir directo al texto, a lo factual, al hecho de lo que te está diciendo y no te deja ir más para allá. Esa es la precisión del lenguaje, esa es la precisión que tiene el griego y eso es lo que vamos a ver ahorita, es lo que dice el texto y muy importante, cómo lo entendían los primeros creyentes desde un inicio y empezando con los apóstoles. Es decir, todos estaban en la misma línea, solamente que fue Juan quien lo escribió o quien escribió más al respecto de esto que vamos a ver ahí. Entonces, Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14, se lee así. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, o sea, ese él se está refiriendo al verbo. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, el verbo. Y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, en el verbo, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, me fui hasta el versículo 5, perdón. La luz brilla en las tinieblas, ¿sí? Y las tinieblas no la comprendieron. También se traduce de una manera más precisa, el verbo comprender es como no la dominaron, ¿sí? Ahora, pongan atención, aquí se los voy a leer esto, lo van a ver ahí en su pantalla, es este mismo pasaje, ¿sí? Solo que de una traducción, de un interlineal, es decir, de los manuscritos en griego pasados al español y obviamente pues solamente acomodado como corresponde, ¿no? Por ejemplo, dice en principio, y eso está bien así, pero dice, era la palabra, en el griego, por ejemplo, dice en el principio, palabra él, ¿sí? O sea, no, porque no tiene la. Entonces, pero bueno, vamos a leerlo, perdón, no los quiero hacer un lío con esto. Pero este interlineal, o sea, ya es una traducción, a lo mejor no es tan clara, pero es más directa del texto. Y vamos a analizarla un poquito. Dice, en principio, ¿sí? Y hace una pausa. Era la palabra y la palabra estaba en relación a Dios. Y Dios era la palabra. Este estaba en principio en relación a Dios. Todo por medio de ella llegó a existir y sin ella llegó a existir ni una la que llegó a existir. O sea, ven, es complicado, ¿no? Para nosotros el hecho de traducirlo así, por eso se refrasea o se replantea la interpretación de lo que vimos hace un momentito, cómo se acomoda el texto, ¿verdad? Pero lo que te está diciendo es exactamente lo mismo, de que nada de lo que llegó a existir pudo haber existido sin la palabra, sin el verbo, ¿sí? Que por cierto en el griego es logos, es a lo que se está refiriendo. Cuando dice en principios, dice era el logos, eso es directamente del griego, es la palabra logos, ¿sí? Dice en ella, es decir, en el logos o en la palabra, en ella vida era y la luz vida era la luz de los seres humanos. Y la luz en la oscuridad alumbra y la oscuridad de ella no se apoderó de. O sea, otra vez, ¿no? Es complicado, pero dice que la oscuridad no se apoderó de la vida, no se apoderó de, o sea, no la venció, ¿ok? Esto es muy importante, mis amados,
porque esto que estamos viendo aquí, es este pasaje, principalmente o esencialmente, el versículo 1 y el versículo 2, pero son una afirmación del más alto nivel teológico sobre la identidad de Logos o de la identidad, es decir, de quién es el Hijo de Dios o quién es Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Esto es impresionante, ¿sí? Esto es impresionante porque, repito, es una afirmación con tanta validez que tiene un respaldo, se llama filológico, es decir, por lo que el texto mismo dice, en donde es una afirmación comprobable. Fíjense bien, el nivel que tiene el lenguaje, sí, pero que es comprobable sobre la identidad de la segunda persona de la divinidad. Es decir, ¿quién es la segunda persona de la divinidad? Lo menciona como el logos, como la palabra, ¿sí? Entonces, esto es esencial. La primera frase tiene mucho que ver con hay un paralelismo, no sé si ustedes lo ubican, pero hay un paralelismo con la primera declaración que está en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sí, aunque existe un paralelismo ahí, eh, ese principio que se menciona allá en Génesis, se refiere al principio de toda la creación. Es decir, cuando dice en el principio, es como que tac, ahí empieza a correr el tiempo. Bueno, sin embargo, esto que estamos viendo aquí, esta idea que está trayendo, esta idea que está introduciendo el apóstol Juan, se debe entender este principio, ¿sí? Que no tiene que ver directamente con un comienzo del universo, sino que lo que está haciendo es establecer la existencia del verbo, del Hijo, antes de la creación del universo. Es decir, el texto lo que está diciendo es en el principio, toda la idea que te está diciendo es de que el verbo no estaba aquí en el principio, sino que estaba antes del principio, antes de la creación de todas las cosas, ¿verdad? Porque de otro modo, por cómo está la sintaxis, a cómo está escrito todo, si fuera de que estuviera, si se refiriera al principio, es decir, de aquí está partiendo, ¿sí? Entonces estaría diciendo que el verbo habría empezado en un punto y no al revés. Es decir, la idea que está dando es de que todo empezó desde el que estaba antes. Espero no estarlos haciendo un lío. Yo les anticipé, este atributo, la eternidad de Dios, es de los más complicados de entender, pero es maravilloso, mis amados. Es maravilloso, ¿verdad? En otras palabras, todo esto que estamos diciendo, lo que está diciendo es de que las cosas fueron creadas, es decir, la idea central que está dando es de que las cosas fueron creadas porque Él era antes que ellas, ¿sí? Por eso es el creador. De lo contrario, diría que Él es creación. Pero quédense con que podamos entender esa premisa, que las cosas fueron creadas porque Él estaba, porque Él existía, porque Él ya era antes. Si nosotros vamos directamente al texto, va a decir, no él era, sino Él es, ¿sí? O sea, en un tiempo, es decir, el tiempo en donde Dios vive, Dios no vive ni en el presente, no vive en el pasado, ni vive en el futuro. Él vive siempre en el presente. Para Dios es. Por eso Él no cambia. Por eso dice la Escritura que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto cuando dice, bueno, entonces 3 días para Dios son como 3000 años y luego se ponen a sacar un montón de teorías. No, ese es simplemente una expresión, ese es un hebraísmo para decir que para Él el tiempo es tan relativo para Dios porque Dios habita en la eternidad. Dios es eterno, ¿sí? Y en este caso nos está diciendo que el Hijo, el Verbo, el Logos, es eterno. ¿Vamos bien? Bueno, la referencia que está poniendo aquí, entonces desde el principio, es de que todas las cosas fueron creadas porque Él existía, ¿sí? Ahora, esta referencia al principio debe entenderse, repito, si todas las cosas van a ser creadas
por el Verbo, entonces es necesario, ¿verdad?, que Él esté, que Él anteceda a todas las cosas. Y bueno, esa es exactamente la idea que nos está diciendo, ¿verdad? El pensamiento de Juan es muy concreto en esto, es muy concreto, ¿sí? Es decir, ya que si todo va a ser creado por el Verbo, pues el Verbo tiene que estar antes, porque no puede estar ni junto, ni puede estar después, ¿verdad? O sea, no pueden empezar al mismo tiempo, tiene que estar antes. Entonces, el ser eterno corresponde exclusiva, escuchen bien, excluyentemente a Dios. Exclusiva y excluyentemente a Dios. Es decir, solamente ese es un atributo de Dios que lo hace precisamente ser Dios y que excluye a todos los demás. Pero pastor, usted dijo que que recibimos vida eterna. Sí, pero eso es cualidad de vida. Esa es la vida de Dios, es la vida que nos conecta con Él, por así decirlo. Es la vida de Él que empieza a fluir en nosotros. Y eso ya lo hemos tratado bastante. Entonces, el apóstol Juan empieza o comienza el evangelio, ¿verdad? Y quiere que prestemos mucha atención. La forma en que empieza muy, muy fuerte. Si se fijan, lo empieza presentando a él, al Hijo, al Verbo, como el Dios eterno. Y esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque lo que está, la atención que quiere atraer de nosotros los lectores del Evangelio, ¿verdad? Es que precisamente Él les va a anunciar, o que está anunciando a Jesucristo, ¿sí? No desde la condición de un mero hombre. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo empieza el Evangelio de Marcos, muy distinto a cómo empieza Juan, muy distinto a cómo empieza Mateo, muy distinto a cómo empieza Lucas. Juan entra directamente para decir, y toda la idea, toda la artillería, todas las baterías las apunta, ¿sí?, a que Jesús no es un mero hombre, sino lo está hablando de que Él es, desde la eternidad, es Dios, ¿sí? Que desde la eternidad Él manifiesta el hecho de ser Dios. Yo espero que vayamos bien hasta aquí. Continuamos, porque el Verbo no es como algunos herejes, ¿verdad?, han afirmado, que es un ser creado, ¿verdad?, sino Él es increado, es decir, no fue creado, Él es, ¿sí? Y eso es lo que cuando Moisés, perdón, le pregunta, ¿sí?, ahí a Dios, y bueno, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Pues, ¿quién les voy a decir que me manda? Y dice, pues yo soy el que soy. O sea, yo soy, el autoexistente, o sea, yo no, el que nunca fue creado, yo soy el yo soy, yo soy yo soy. Oh, es tremendo, ¿sí? Y fíjense, eso lo está identificando Juan a sus lectores, o sea, que podamos identificar a Jesús con él. Es decir, Jesús es Dios, ¿sí? Es Dios el Hijo. Vamos allá, Juan, ahora, más adelantito, nos movemos al versículo 14. Y aquí ya, esto es algo maravilloso, porque aquí ya está tratando, ya está hablando de la encarnación. Aquí ya lo trae, ya lo dejó claro que Él es creador, que Él es el eterno, ¿sí? Y ahora dice, y el Verbo se hizo carne, ¿sí? Ahorita los van a ver cómo dice un interlineal, ¿sí? Pero dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el nombre del Verbo, pues le pertenece a Él eternamente, mis amados, ¿sí? Ese título, ¿verdad?, le corresponde a Él como mediador único, como mediador divino en todo el proceso y en toda la acción divina, tanto de la creación, es decir, todo lo que hizo,
como la revelación, es decir, como el dar a conocer, como el mostrar, como la comunicación de vida divina. Es decir, ¿por medio de quién nos comunica Dios su vida? Por el Hijo. ¿Por medio de quién nos comunica Dios su gloria? Por medio del Hijo. ¿Por quién hizo Dios la creación? Por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Dios. El Verbo, ¿ok? Es eterno. Y esto yo sé que puede rebasar por mucho nuestra capacidad de entendimiento, porque nos falta mucho conocimiento, empezando por mí, pero vamos a esforzarnos, ¿está bien? Vamos a esforzarnos porque esto es importante. Entonces, fíjense bien, todo lo que esto nos está hablando es de que como hombre tuvo un principio, ¿sí? Dios, el Hijo, como hombre, como ser humano, tuvo un principio, efectivamente, llegó a ser carne, se hizo hombre, ¿sí? Pero no como Dios no tuvo un principio, no empezó a ser Dios. Y esto es muy importante, miren, no hay ninguna parte en la Biblia que sea más conclusiva, ¿sí? Es decir, más clara con respecto a la eternidad, a la preexistencia, por un lado, o sea, la eternidad, ¿sí? De Cristo y de que Cristo es Dios. Esto es clave, ¿verdad? Entonces, es la más completa certidumbre que nos da, ¿verdad? Las Escrituras, cómo afirman que el eterno Hijo de Dios, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El interlineal lo dice así, y la palabra llegó a ser carne. Fíjense, muy importante, llegó a ser carne, no dice que llegó a ser Dios, dice que llegó a ser carne, es decir, tuvo que ser un punto en donde Él se hizo, en donde Él llegó a ser carne, porque no era carne, era Dios. ¿Sí? Dice, y fijó tabernáculo entre nosotros, es decir, una morada. Y eso es lo que quiere decir, habitó entre nosotros, fijó un tabernáculo entre nosotros. Entonces, es precisamente a esa vida eterna, a esa vida divina que tiene Jesús como el Verbo encarnado, ¿verdad? A eso se refirió cuando fue al Padre. Ahí va a ser muy importante que repasemos Juan 17. Digo, todo el Evangelio de Juan es maravilloso, pero Juan 17 es clave porque es precisamente a esto a lo que él se refería cuando él está orando. Acuérdense, esto es una oración de Jesús, esto es una oración de Dios el Hijo a Dios el Padre, ¿sí? Y le dice, ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Esa es con la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. O sea, todavía tú y yo ya estábamos antes de que todo fuera creado, antes de que todo fuera hecho. Tú y yo ya estábamos unidos, yo ya estaba en relación a ti, tú estabas en relación a mí, ya estábamos hechos uno solo, ¿sí? Eternamente. Vean qué maravilloso está esto, ¿sí? Vean. Ay, jole, es que es un nivel de gloria, mis hermanos, bien tremendo. Pongan atención en el versículo 24 de mismo Juan 17. Padre, ya les quedó, yo espero que haya quedado claro el versículo 5. Vamos al versículo 24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Fíjense bien, ¿eh? Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Esto, mis amados, esto es tremendo, ¿sí? Esto es una proclamación de lo más sólida, ¿sí? Es una proclamación de lo más contundente de la verdad de que Cristo era antes del tiempo y de la materia y de que el espacio mismo existieran. Y fíjense lo que está diciendo, Padre, esta es mi oración, que a estos que tú me diste, estos que ya me pertenecen y que nadie me los va a quitar,
estén conmigo donde yo estoy. No estaba refiriendo en ese punto aquí que estén aquí conmigo, ¿verdad? Y aquí que se queden. Pues no se está refiriendo a eso, sino a donde Él está, el lugar en donde Él está eternamente. Por eso nos dice que ahorita estamos juntamente, que estamos sentados juntamente con Cristo. Pues aquí estamos ahorita en el mundo, ¿cierto? Aquí estamos en el mundo ahorita, pero dice que en Cristo, porque su vida está en mí, mi vida está en Él, estamos hechos uno solo, estamos con Él. Acuérdense de las prerrogativas. Él nos resucitará, Él nos glorificará, hermanos. Y esto es lo que Él está orando, esto es lo que Él está diciendo, y esto, si no nos prende los focos de lo glorioso del Hijo de Dios, ¿verdad? Del calibre de las oraciones del Hijo de Dios, al decir, que puedan ver toda la gloria que me diste, ¿verdad? Todo el amor, con toda la relación, la perfección de relación y de amor con que hemos estado desde antes de que el mundo fuese creado. Mis amados, eso es lo que vamos a experimentar cuando estemos con Él. ¿No le dan gracias a Dios? Eso es un nivel de gloria que yo cuando volteo y digo, híjole, luego con cuántas tonterías nos atoramos, con cuántas tonterías ocupan nuestra mente, cuántas tonterías pueden ocupar nuestro corazón, cuántas cosas tengo que corregir, porque después uno se clava tanto, ¿verdad? Como, pues decimos, bueno, no voy a decir porque está medio feo, pero luego andamos ahí como los pollos, ¿verdad? Nada más picando y está ahora sí que estamos con el pico clavado en la tierra, con el pico clavado ahí en el suelo, comiendo gusanos, cuando Dios quiere que levantemos nuestra vista y estemos allá y que estemos viendo esto. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo a la verdad cuando veo esto y me confronto, digo, híjole, todos los pensamientos luego con los que uno anda batallando, las cosas con las que uno anda luchando en su carne, porque no es otra cosa más que nuestra carne, ¿sí? Que no tiene nada que ver con esto. Digo, Señor, ¿cuánto necesito deshacerme de todo eso? Dame la capacidad de deshacerme de todo eso para centrarme precisamente aquí, si no me voy a volver loco. ¿No les parece? Yo pienso que estamos en el mismo canal, ¿verdad? Pero eso es maravilloso, hermanos. Nuestro Dios es muy, muy impresionante. Entonces, vámonos para el final. Vámonos para el final de esto, porque vámonos a la conclusión. Aquí en la conclusión vamos a ver solamente 734 puntos y con eso terminamos para ir a la sobremesa. Entonces, hasta aquí hemos, con unos cuantos versículos nada más, no nos hemos echado, repito, todo un clavado a desarrollar los atributos o el atributo de Dios de eternidad. Esto es solamente una pincelada para que nos quede claro lo grandioso, lo glorioso y cómo necesitamos crecer y que nos despierte el apetito espiritual, ¿verdad? Pero es la evidencia, por un lado, de la divinidad y la eternidad de Dios, el Hijo, del Hijo de Dios. ¿Está bien? Vamos a ver nada más así, en este resumen de lo que vimos, vamos a ponerlo en 4 puntos. Esto yo espero que nos ayude a ubicar esta lección con mayor claridad, ¿sí? Él existió desde la eternidad en forma de Dios. Es decir, Él es Dios siempre. A Él se le han dado títulos que le corresponden a Dios. Acuérdense, estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de Jesucristo. A Él se le han dado los atributos que le corresponden a Dios. A Él se le han dado las prerrogativas de Dios. Todo eso se le aplica a Él. Los títulos, los atributos y las prerrogativas se le aplican a Él. ¿Por qué? Porque es Dios. Por el otro lado, no hay nada, ¿verdad? Nada se declara con respecto a la deidad y con respecto a la divinidad del Padre y del Espíritu Santo que no se declare sobre él. Es decir, todas las cosas que se hablan con respecto a de que el Padre es Dios y de que el Espíritu Santo es Dios, también se le aplican a él. Todas las cosas que tienen que ver que el Padre es eterno y el Espíritu Santo es eterno, también el Hijo de Dios es eterno. Eso es lo que encierra solamente estas muestras
que vimos ahorita. Aprendimos también que Él es, ¿sí? Él es. Él no solo era ya antes del tiempo, antes del comienzo, antes de que le hicieran hacia el cronómetro, triquis, ¿verdad? Él ya era. Es decir, Él está fuera del tiempo. Él está por encima del tiempo. A Él no le afecta el tiempo. Por eso, miren, la eternidad de Dios, la eternidad del Hijo de Dios, ese atributo lo lleva a otro, lo conecta con otro atributo, ¿sí? Que es la inmutabilidad, que no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Él es eterno, ¿sí? Es decir, antes de que el tiempo existiera, Él es. Y final con esto. No solo estaba con Dios, es decir, no solamente estaba con el Padre y con el Espíritu Santo, sino que es Dios, ¿sí? Nunca empezó, esto es muy importante a subrayar, es muy importante que ustedes lo tengan en claro, nunca empezó a ser hijo, vino a ser carne, empezó con su cuerpo, sí hubo un punto de partida, ¿sí? Pero nunca empezó, es decir, en el momento en que él recibió y que él se hizo carne, no empezó a ser hijo de Dios, porque él nunca empezó a ser Dios. Siempre es Dios y siempre es hijo, eternamente Dios, eternamente hijo, ¿sí? Entonces, yo espero que esto les ayude, nos haya ayudado a entender, a aprender un poquito más, ¿verdad? Yo sé que es mucho, pero este tema de Dios, el Hijo, que lo podamos conectar más y que veamos, mis amados, cómo afecta nuestra vida, cómo necesitamos, déjenme refrasearlo, cómo necesitamos que el entendimiento, este entendimiento de la eternidad, de la divinidad, pero de la eternidad de Dios el Hijo, afecte nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos que eso afecte nuestras vidas? Amén. Pues bueno, con esto terminamos el tema de hoy y vamos a pasar a la sobremesa, si les parece bien.